Es el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. A ustedes ya ven en pantalla a Marisa Navarrete, con quien vamos a estar hablando, abogada penalista, ex fiscal además, y con quien vamos a estar conversando acerca de varios temas que tienen que ver, por supuesto, con la crisis de seguridad que está viviendo el país, y también contarles, como siempre, que en el siguiente bloque vamos a profundizar también en estos temas con el experto en defensa y seguridad nacional, Richard Koyunyan, ¿no? Vamos a estar también abordando desde la perspectiva de las fuerzas policiales y de la perspectiva, tal como es su expertise, de la defensa nacional. Pero nos vamos a detener ahora precisamente con Marisa Navarrete. Marisa, abogada penalista, exfiscal, fue jefa además de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos. Marisa, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Al Pan Pan en el Mostrador. Hola, buenos días, Mirna. Muchas gracias nuevamente por la invitación y muy buenos días también a todos los auditores. Marisa, olvidé señalar que también vamos a estar conversando contigo en el cierre del caso Cascadas, que terminó sin culpables, pero nos tenemos que naturalmente detener en lo que se ha llamado ya por parte del propio presidente un recrudecimiento de la crisis de seguridad. Mira, varios temas. A esta hora en La Moneda se está produciendo una reunión del Gabinete Pro Seguridad. Partió muy temprano en la mañana con el presidente de la República, que ya regresó de su gira por Paraguay. Te cuento además que un colegio de Talagante decidió suspender sus clases por un funeral de alto riesgo, y ayer los senadores, como por ejemplo el senador José Miguel Insulza, estaban pidiendo derechamente estado de sitio en la región metropolitana. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo evalúas lo que ha pasado en estos últimos días? Bueno, Mirna, yo creo que como todo el país estamos bastante impresionados por la ola de homicidios, recrudecimiento, ¿cierto?, de los delitos que han ocurrido, principalmente porque, claro, no solamente se trata aquí del número de homicidios que podemos estar discutiendo si son o no en comparación con nuestros vecinos en Latinoamérica, son altos o no. Lo cierto es que la forma de comisión, ¿cierto?, de esto es muy indiciario del crimen organizado, y eso es lo que ha cambiado radicalmente. Mira, yo cuando era fiscal, que fueron varios años atrás, siempre me jactaba de haber tenido, ¿cierto?, uno de los peores turnos de 24 horas, donde tuve 4 homicidios, y eso era súper fuerte, fueron en San Bernardo. Sin embargo, todos esos 4 homicidios, que era un gran número, igual hoy día un gran número, el tema era que eran todos delitos con imputado conocido, que tenían una relación en final con lo que llamamos, ¿cierto?, crímenes pasionales, personas que eran relacionadas entre sí o que tenían algunas rencillas. Hoy día los crímenes que estamos conociendo son crímenes que son con la mayor cantidad de imputados desconocidos, ya sea porque efectivamente se trata de personas que son sicariatos, ¿cierto?, que van, lo envían a matarlo, o simplemente las víctimas o los familiares de las víctimas no quieren denunciar por temor, ¿cierto?, a ser también víctima de estos delitos, lo que da cuenta de la instalación ya progresiva del crimen organizado en nuestro país, lo que absolutamente, ¿cierto?, nos debe preocupar a todos. Claro, déjame contarte también, Marisa, que en una publicación de nuestro medio hoy día, Carlos Vaso, escritor, también parte de nuestro medio, investigador, y que se ha concentrado en analizar en distintas Lo publicaciones. conozco mucho a Carlos. Absolutamente. Porque, No, y sí, Carlos sí. tiene además, no solo es un gran escritor y un gran periodista, sino que tiene muy buenas fuentes, ¿no? Y fíjate lo que señala en esta publicación: guerra entre facciones del Tren de Aragua, la hipótesis que se indaga en el crimen de Lampa. Y finalmente lo que se señala es que esto podría ser, o sea, la tesis más probable es que sería una venganza que se produce contra miembros del Tren de Aragua por parte de una facción llamada hoy Los Orientales, que es un grupo criminal nacido hacia 2011 en la cárcel de Puente Ayala, ahí en Venezuela. Pero mira, solo dejarte claro que es tan tremenda esta publicación, porque tú vas viendo, oye, ¿en qué se diferencia esto de la serie Narcos que vimos hace algunos años? O sea, te digo,
lo mismo. O sea, son vendetas, matan, muchas veces matan, y fíjate que se equivocan, y resulta que matan a las personas equivocadas, pero es una cuestión tremenda. Es decir, lo que estamos viviendo, Marisa, sería hoy día, desde lo que tú sabes, de lo que manejas, una lucha entre bandas. Bueno, esto es absolutamente peliculesco, por así llamarlo, porque efectivamente estos asuntos no estábamos, nadie de nosotros, ninguno de los fiscales tampoco, tienen hoy día experiencia, afortunadamente, en esto, pero lamentablemente hoy día necesitas abordar este tema efectivamente como tú lo señalas, como bandas organizadas que se están disputando territorio, porque ese es el objetivo de las bandas. Y fíjate que en el crimen de Lampa, desafortunadamente, bueno, todos conocimos por las redes sociales estas imágenes de video, ¿cierto?, donde aparecen estos hallazgos de los cadáveres, ¿cierto?, esparcidos por este lugar, donde a mí me llamó particularmente la atención las pulseras que tenían estos sujetos, las personas fallecidas, que eran de distinto color. Uno eran rojas y otras eran moradas. Eso te da cuenta que hay dos grupos. O sea, es evidente que aquí hay dos grupos que se distinguen o trataron de distinguirse por estas pulseras. Y eso te da cuenta, primero, que se trata efectivamente de bandas, porque además el componente aquí es que son personas extranjeras, que son indocumentadas, por lo tanto, es muy probable que estos sean pertenecientes, y como tal, como lo dice Carlos Vaso, sean pertenecientes a estas bandas organizadas, que lo que están haciendo, en definitiva, es disputarse el territorio. Porque recordemos en esta parte, Mirna, que el crimen organizado hoy día es una industria, es un negocio, ¿ya? Ellos cometen delito, y el delito que cometen no es el delito de homicidio, simplemente ellos no se dedican a matar gente, salvo el sicariato, que tiene que ver con el secuestro extorsivo, podría ser, que tienen también dentro de los delitos que cometen. Cometen delitos de trata de personas, cometen delitos de tráfico de drogas, todo esto es un negocio, y para que este negocio pueda perpetuarse, necesitan controlar territorios y dejar afuera los competidores de otras bandas, y en esto entonces es que se producen estos homicidios y se empiezan a matar, como se dice, entre ellos. Claro, eso es ese es un dato que tú acabas de entregar muy importante, Marisa, porque cuando empezamos a decir que se matan entre ellos, que es lo que tú estás diciendo, la pregunta es, ok, ¿y qué pasa con la población que está alrededor? Y ahí quiero vincularlo con Quilicura, porque en Quilicura todavía no está claro, hay un detenido, ¿no es cierto? Pero no sabemos cuál es el móvil para matar niños. O sea, Claro. ya estamos, porque hay otra característica en ese hecho, ¿cómo lo evalúas tú? Sí, no, ahí a mí me parece mucho más preocupante, porque sea que los chicos que fallecieron hayan tenido o no participación en el crimen, en delitos, ¿cierto? Lo cierto es que aquí el análisis que hay es que se están muriendo chicos. ¿Cómo hacemos como sociedad para sacar a los jóvenes del delito, ya sea los que cometieron el delito o los que fueron víctimas? ¿Me entiendes? Porque hoy día un chico de una población es mucho más atractivo pertenecer a bandas criminales donde le dan dinero, le dan estatus, le dan poder, cuestiones que no va a lograr con el camino habitual del estudio esforzado, y que probablemente con las condiciones en que están en las poblaciones no van a tener una gran profesión, no van a tener un gran acceso a una gran educación. Por lo tanto, ese es el punto. ¿Cómo hacemos como país? Y esa es la reflexión profunda y drástica que tenemos que tomar. ¿Cómo sacamos a los jóvenes de este camino delictual? Porque no solamente, y aquí no tiene que ver el tema de las bandas extranjeras, sino que tiene que ver con nuestra propia, ¿cierto?, oferta que le damos a nuestros jóvenes. Desde hace rato ya los chicos hoy día están, los chicos chilenos, digamos, en población, están cometiendo delitos horrorosos, delitos muy violentos, que están mezclados con el consumo y el tráfico de drogas. Entonces, esa es la reflexión que te puedo hacer. A mí me parece muy grave, independientemente si los chicos víctimas de ese delito horrible fueron o no personas que ya estaban involucradas en el delito. Claro, ese es un dato que no sabemos todavía porque es parte de la investigación, pero quiero comentarte lo siguiente, y esto tiene que ver también con tu experiencia como fiscal. Mira, varios temas que estoy leyendo a estas horas. Uno de ellos dice relación con lo señalado, y te lo quiero comentar directamente porque lo acabo de leer,
por el investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, Matías Garretón. Nosotros ya hemos entrevistado a Matías en otra oportunidad, y dice lo siguiente, mira, quiero saber qué opinas tú. La guerra contra el crimen organizado no se gana en la calle, se gana en el sistema financiero. Tenemos que ponernos al día con el estado de arte de persecución financiera y de incautación a todo capital criminal. La inteligencia es esencial en este tema. La única inteligencia que es suficientemente rápida para enfrentar lo que estamos enfrentando es justamente la inteligencia financiera. Cuéntame, ¿cómo ves eso? Por supuesto, tiene toda la razón, porque tiene sentido con lo que te acabo de decir. Hoy día el crimen organizado es un negocio, es una empresa, y como empresa lo que está buscando es ganar dinero, dinero ilícito. Entonces, cuando tú vas a atacar una banda, ¿cierto?, de crimen organizado, si no atacas el dinero, no le estás atacando realmente, porque los sujetos incluso si se van a la cárcel, da lo mismo, porque en la cárcel siguen, ¿cierto?, participando de estos crímenes. Ya lo sabemos que las cárceles son realmente un lugar donde ellos, es un territorio más en definitiva, ¿cierto?, donde ellos también van a cometer y controlar delitos. Por lo tanto, y ahí es donde se mezcla con el sistema, ¿cierto?, de subinteligencia que está en el proyecto para poder hacer que la búsqueda del dinero sea realmente eficaz. Porque ¿cuál es el problema que hay hoy día? Como los fiscales, ¿cierto? Y también como ex fiscal te lo puedo decir, el gran tema es que, claro, la fiscalía tiene herramientas para investigar, pero no puede hacerlo solo. Hay organismos fiscalizadores que deben hacer su trabajo y no lo hacen. Por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno, ya tenemos un claro caso, ¿cierto? Y para ponernos en dimensión, el Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto?, tiene facultades de poder hacer una investigación administrativa para, por ejemplo, justificar inversiones. Si el Servicio de Impuesto Interno pudiera hacer bien su trabajo en torno a detectar todas aquellas personas, por ejemplo, que tienen aumentos injustificados de dinero, y lo pusiera en conocimiento del Ministerio Público, por ejemplo, cuando son funcionarios públicos, pudiéramos estar detectando oportunamente delitos de corrupción, cuestión que lamentablemente sabemos que no pasa habitualmente. También en el caso del financiamiento ilegal de la política, fue un claro caso donde el Servicio de Impuesto Interno no hizo bien su trabajo al no fiscalizar adecuadamente todos aquellos documentos inmensos, una gran cantidad de dinero que estaba respaldado con facturas o boletas falsas. No hizo su trabajo y eso significa que no se pudo detectar oportunamente este fraude tributario. Entonces, lo que pasa entonces con este proyecto de ley que está relacionado con el levantamiento del secreto bancario, lo que busca es que estos organismos como el Servicio de Impuesto Interno, como la Comisión del Mercado Financiero, como la Unidad de Análisis Financiero, tengan herramientas adecuadas. ¿Para qué? Para que hagan su trabajo y puedan notificar y puedan entregar al Ministerio Público todos aquellos casos que puedan ser constitutivos de delito y lo puedan hacer eficazmente. Claro, pero ahí tenemos un tema, y es muy importante lo que tú estás señalando, Marisa Navarrete. Conversamos a esta hora con la abogada penalista y ex fiscal. También fue jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos. Es muy importante aquello que estás contando. Mira, te quiero, a propósito de ese punto, ¿no? Porque ese es tu tema. Decía, por ejemplo, el Partido Republicano, pero es que resulta que los criminales o las bandas criminales o del crimen organizado no hacen transacciones. Es una declaración absolutamente una ignorancia, y tanto así que el director de la UAF, o sea, de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, dijo, obvio que hacen transacciones. O sea, por supuesto que sí. ¿Te fijas o no? Pero quiero entrar en el punto realmente, pongámonos serio, el punto que señala la oposición, particularmente Chile Vamos, cuando dice que no quiere que sea el Servicio de Impuestos Internos, el que no es un órgano autónomo, que está vinculado a los gobiernos de turno, su director por de pronto, no quiere que sea ese porque se puede prestar que el Servicio de Impuestos Internos tenga acceso más fácilmente a las cuentas bancarias de sospechosos. Se puede prestar para otro tipo de situaciones que atentan contra la privacidad de las personas. Ahí hay un punto, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo escuché las declaraciones que hizo, me estaba hablando el senador Macaya, cuando dijo que no Por quería ejemplo. que pudieran conocer, ¿cierto?, su lista de supermercados. Bueno, ya, la verdad es que yo no sé qué compra el senador Macaya en el supermercado, pero la verdad es que me parece un argumento tan poco efectivo, porque, a ver, respecto del secreto bancario, pensemos, cuando hay secretos en general, se protege algo relevante de proteger.
Cuando protegemos, por ejemplo, el secreto en el caso de las investigaciones, lo que tú estás protegiendo es el éxito de la investigación, o sea, que no se conozca para que no se dificulte una investigación en curso. Cuando estamos hablando, por ejemplo, no sé, otros secretos de la ficha clínica, son antecedentes médicos, personales, muy íntimos, que no quiero que se conozcan. Pero el secreto bancario, ¿cuál es realmente lo que queremos proteger con el secreto bancario? Te das cuenta que quedamos como en el vacío. La intimidad no, los movimientos. Hoy día hay acceso, el secreto bancario es relativo. Recordemos que hoy día, actualmente, la Fiscalía puede obtener levantamiento del secreto bancario solo con una autorización judicial. Y en general también los organismos que hemos mencionado pueden obtenerlo con una autorización judicial. Lo que sucede es que lo que se quiere ahora es que esto sea mucho más fácil para que los organismos puedan obtener esta información directamente sin una autorización judicial, pero no significa que la puedan tener por cualquier cosa, sino que está limitada dentro de su competencia para la investigación de sus respectivos, ¿cierto?, funciones y obviamente con una resolución fundada y, o eso es bien importante, con la obligación de guardar secreto. O sea, no se trata aquí de que vamos a ventilar y publicar en Twitter, ¿cierto?, la lista de supermercados, como dicen por ahí, alguna persona de lo que compra, porque a nadie le importa lo que compra en un supermercado. Lo que a todos nos importa es que una persona, por ejemplo, un funcionario público, tenga en su cuenta corriente, no sé, una cantidad exorbitante de dinero que no se justifica con su sueldo, con su remuneración. O por otra parte, hayan personas que no tienen mencionada, ¿cierto?, una actividad formal en el servicio de impuesto interno y no obstante tengan movimientos tan altos que bueno, llamen la atención y sean operaciones sospechosas. Hoy día hay muchas obligaciones que ya se están cumpliendo, por ejemplo, por parte de los notarios, los conservadores, que tienen que informar cuando son operaciones en efectivo, por ejemplo, sobre cierta cantidad, tienen que informar también los bancos cuando tienen cierta cantidad en las cuentas corrientes, por lo tanto, esto ya se ha relativizado. El secreto bancario no es absoluto, porque no tiene un sentido absoluto, ¿te das cuenta? Por lo tanto, a mí me parece que esas críticas no son fundadas y claro, cuando estamos hablando de una cosa distinta, y en eso sí lo comparto, es que el Servicio de Impuesto Interno no es un organismo autónomo, pero eso es otro tema. Y ahí yo estoy disponible a que, bueno, cambiemos esa situación. A mí no me parece en absoluto que el director del Servicio de Impuesto Interno sea una persona de exclusiva confianza al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que pasó con nuevamente vamos al tema del financiamiento ilegal de la política. Vimos que el director del Servicio de Impuestos Internos, como el César, ¿cierto?, decía para arriba, este sí, este no, según lo que a él estimaba pertinente, porque ni siquiera era de acuerdo a la propia actuación que había tenido el Servicio de Impuestos Internos, que era una actuación de perseguir siempre las facturas o boletas falsas, sino que simplemente aquí hubo, no lo digo yo, sino que lo dijeron los exdirectores, hubo una presión política para que no se querellaran contra ciertas personas. Ya, pues, pero eso te demuestra, pues, Marisa, entonces, que efectivamente hay aprensiones tal vez fundadas de que esas facultades para hacer más ágil, más rápida, ¿no es cierto?, el acceso al levantamiento del secreto bancario estén en manos de un servicio que además depende de un gobierno. Y por eso que algunos señalan que sea otro organismo, como la UAF, la Unidad de Análisis Financiero. Es decir, ¿te parece posible que en esa perspectiva pudiera efectivamente ser ese organismo el que se haga cargo de un tema tan relevante? No, es que lo que pasa es que también se otorgan, porque son dos proyectos de levantamiento de secreto bancario. El que estamos hablando del Servicio de Impuestos Internos es para el cumplimiento tributario, dentro de la investigación de delitos tributarios. Entonces, a mí me parece que está correcto que lo haga el Servicio de Impuestos Internos porque su misión es efectivamente fiscalizar el cumplimiento de tributario, pero no solamente con la parte civil, sino que la parte penal. Y para la parte penal, evidentemente, tú requieres tener conocimiento de las cuentas corrientes para ver si esta persona o no defraudó al Estado. Pero una cuestión distinta, yo no la quiero mezclar, porque no puede estar supeditada entonces, como es un organismo político, entonces mi información tributaria la va a utilizar políticamente. Eso no, esa conclusión es falaz. Yo estoy, como digo, son discusiones distintas y si se quiere, digamos, avanzar en otorgar al Servicio de Impuestos Internos autonomía,
perfecto, pero no tiene que ver con el secreto bancario, tiene que ver con algo mucho más general, que es en general la fiscalización del cumplimiento tributario. Hoy día conocemos, ¿cierto?, que ha llegado un nuevo director del Servicio de Impuesto Interno que ha tenido un criterio bastante tradicionalmente persecutor. Suponemos que va a tener esa misma línea en lo que queda, ¿cierto?, de su mandato. Ya. En honor al tiempo, estamos conversando con la ex fiscal Marisa Navarrete. Necesito, por el tema de que se nos va acabando el tiempo, Marisa, que entremos en el caso Cascada. Quiero entender básicamente por qué, a tu juicio, finalmente la fiscal Paola Mandiola decidió, digamos, la decisión, perdón, es la fiscal Mandiola que comunica al séptimo juzgado de garantía de Santiago la decisión del Ministerio Público de no perseverar en esta acción judicial que encabezó la fiscal Jimena Chong, pero básicamente termina este caso sin culpable. A ver, ayúdanos a entender qué pasó aquí. Bueno, es que esto voy a tratar de hacerlo muy, muy simple, ¿cierto? Sí. En el año 2012 fue en ese tiempo la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy día se llama Comisión de Mercado Financiero, que tenía a su cargo, ¿cierto?, fiscalizar cuando habían ciertas prácticas que dañaban el mercado, ¿ya? Por decirlo en términos simples. Entonces, detectó ciertas transacciones que tenían que ver con Sokimich. Pero, ¿por qué se llamaba caso Cascadas? Porque habían sociedades que formaban parte de Sokimich, ¿cierto?, que eran accionistas, ahora formaban aguas arriba, por eso se llamaba Cascada, porque estaban hacia arriba, que eran básicamente, ¿cierto?, Pampa Calichera, Norte Grande, se me olvidó el otro nombre. Y estas sociedades, lo que pasó ahí es que Julio Ponce Lerú, que era el controlador, ¿cierto?, con gerentes y sus asesores, hicieron transacciones que lo que hacían, en definitiva, era manipular de forma artificial el mercado de valores, ¿cierto? Vendiendo y transando acciones a un menor y mayor precio respectivamente, lo que les reportó a ellos mucha cantidad de dinero, ¿ya? Bueno, esa manipulación al mercado, ¿cierto?, configuran ciertas irregularidades administrativas por las cuales tomó un área civil, ¿cierto?, donde se impuso una multa bastante grande por aquella superintendencia, pero que luego fue rebajada por el Tribunal Constitucional y una disputa, digamos, jurídica, sustancialmente la rebajaron, entre la cual estuvo involucrado el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Pero en la lista penal también hay unos delitos que tienen que ver con la manipulación bursátil, ¿cierto? Y en ese sentido se llevó primero a el gerente de una de estas sociedades cascadas, que era Aldo Mota. Se llevó a un primer juicio hace varios años atrás, donde tuvo una condena a la fiscal Chong a 4 años, ¿cierto? Se le condenó a Aldo Mota a con libertad vigilada. Sin embargo, su defensa recurrió, sabemos que el sistema es así, ¿cierto? Se recurre de nulidad, claro, y obtuvieron en la Corte Suprema la nulidad de ese primer juicio, y en el segundo juicio, porque cuando se anula un juicio se hace uno nuevo, en este segundo juicio este sujeto fue absuelto, ¿ya? Fue absuelto, pero fue absuelto por un fallo dividido, ¿ya? Hubo 2 votos que fueron por absolver y un voto por condenar. Entonces, ¿yo por qué te digo esto? Porque claro, no podemos decir nomás aquí que no hay delito, sino que es discutible. Al menos digamos que es discutible. Si hubo una condena y luego hubo una absolución, pero dividida, es discutible. Pero finalmente, en los hechos, porque así funciona el sistema, don Aldo Mota, gerente de estas empresas cancadas, fue absuelto. Pero estaba pendiente entonces la segunda arista que mantenía vigente, que involucraba a Julio Ponce Lerú y a otras personas. Y en este evento, por cierto, y claro, cualquier fiscal lo va a hacer, teniendo una absolución de por medio, siendo cuestionable, entonces se tomó la decisión de no perseverar, porque probablemente si lo llevaba a juicio con los mismos antecedentes que había sido absuelto Aldo Mota, entonces no iba a tener una condena. Y eso es lo que pasó, digamos, estoy tratando de decirlo súper simple. Claro. Ahora, lo llamativo de esto, fíjate que lo llamativo es que, ¿quiénes estaban involucrados en esto? Bueno, en Sokimich, los mismos sujetos que estuvieron involucrados con el tema de financiamiento ilegal de la política. Estamos hablando de Patricio Contese, que está hoy día en un juicio, ¿cierto?, todavía muy largo, para ver si hay una condena o no en el caso de financiamiento ilegal de la política. Estaba también, bueno, Julio Ponce Lerú, que nunca fue objeto de investigación en el financiamiento ilegal de la política, pero sí estaba en las sombras. Y también tenemos a Roberto Guzmán León,
que también estuvo involucrado en el tema del financiamiento ilegal de la política. Entonces, es muy llamativo esto que, bueno, finalmente esta empresa, no sé qué va a pasar con el juicio que está hoy día actualmente en la quinta región, pero probablemente tampoco vamos a tener muchas sanciones respecto a una empresa que ha sido cuestionada un poco por estas prácticas que riñen un poco con la ley. Ahora, con todos los cambios que ha habido a la legislación en materia de delitos de cuello y corbata, si estos hechos hubiesen ocurrido con la actual legislación, ¿habría sido distinto, Marisa? A ver, los delitos económicos tienen la particularidad de que son complejos, son muy complejos, no solamente por la investigación, sino que luego para poder ir a convencer a un tribunal de que se cometió efectivamente un delito. Entonces, ahí está la primera dificultad que hoy día es común, antes y ahora, con la nueva ley de delito económico. Lo que hace la ley nueva de delito económico es dar un estatuto mucho más gravoso para aquellos que han cometido delitos económicos, como este. Este sería un delito económico, por cierto, un delito que afecta el mercado de valores, es un delito económico hoy día, y en ese sentido tendrían un estatuto más gravoso aquellos que tuvieron participación como gerentes o controladores en los delitos que resulten finalmente condenados. Ya, o sea, claro, estaría por verse en el fondo cuál habría sido en definitiva la sanción, si es que hubiese habido efectivamente una sanción o si la Fiscalía hubiese seguido perseverando, ¿no? Marisa, se nos acabó el tiempo. Marisa Navarrete, abogada penalista, ex fiscal, ex jefa de la Oficina de Litigación Penal de Servicio de Impuestos Internos. Te quiero dar las gracias por esta mirada también bien interesante, ¿no? De las aristas que tiene el tema de la seguridad y, por supuesto, la crisis que estamos viviendo como país. Muchas gracias, Mirna, a ti, que tengan un buen día. Tú también. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Aprovecho a invitarlos a que se unan a nuestros newsletters. Tenemos el newsletter El Mostrador Semanal, dirigido por el economista y también periodista Iván Weissman. Todo lo que tienes que saber de economía, finanzas y negocios. El newsletter Más Política del Mostrador con Juan Diego Montalva y también el newsletter del científico físico Andrés Gomberov, Universo Paralelo, que te llevará por un viaje fascinante a través del mundo de las ciencias. Muy simple, entras al mostrador.cl y haces un clic ahí en la sección de newsletters. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el experto en defensa y seguridad